Nueva York, un día normal para Jayden, de 13 años, mientras se dirige al metro para encontrarse con sus amigos, pero de repente, todo cambia. Un empleado del metro hace algo impactante que deja a la multitud atónita mientras la gente toma sus teléfonos para capturar lo que está sucediendo. ¿Qué le pasó a Jayden? Este momento sacudiría a toda la ciudad. Mira hasta el final para descubrirlo y no olvides suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. La risa de Jayden, de 13 años, resonó en el patio de la escuela mientras se despedía de sus amigos y comenzaba a caminar hacia el metro. Se dirigía a Times Square, donde le prometió a su padre que pasaría la tarde con amigos y estaría en casa para la cena. Jayden, la bulliciosa ciudad era solo un gran patio de juegos, un laberinto de vistas, sonidos y aventuras. El metro era su puerta de entrada, un portal a otro lado de la ciudad donde las luces ardían y sentía la emoción de la independencia en cada paso. Esta era la ciudad de Nueva York, su ciudad, su hogar. Sentía que podía manejar cualquier cosa. A Jayden le encantaba el metro, era una constante en su vida y se enorgullecía de conocer su camino. Alrededor de la ciudad, a pesar de su corta edad, ya había memorizado sus raíces y se sentía a gusto entre las multitudes, ya fueran neoyorquinos o turistas. Había un vínculo tácito entre los viajeros, pensó mientras todos estaban juntos, solo neoyorquinos en movimiento. Jayden mostró su brillante sonrisa a cualquiera que miró en su dirección, especialmente a las personas mayores que le recordaban a sus abuelos. Hoy, sin embargo, su emoción estaba mezclada con una extraña punzada de inquietud. No podía precisar por qué, pero lo ignoró atribuyéndolo a la anticipación de encontrarse con sus amigos. Sabía que su padre, un gobernador muy respetado, le había advertido que fuera cauteloso en público, pero Jayden encontró que eso era innecesario para él. El mundo era una puerta abierta, y no vio razón para creer que era algo más que seguro. Después de todo, era solo un niño cuando llegó al andén y esperó el siguiente tren. Jayden sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a su padre: en camino, nos vemos en la cena. Sonrió mientras presionaba enviar, imaginando la mirada orgullosa de su padre cuando escuchara sobre el exitoso viaje de Jayden solo. La plataforma estaba abarrotada como siempre, hombres de negocios en traje, adolescentes en camino a encontrarse con amigos y turistas con sus mapas reunidos, cada uno absorto en su propio mundo. Jayden vio a un artista callejero tocando el saxofón en el otro extremo de la plataforma y distraídamente golpeó el ritmo con el pie. Era una de las cosas que más le gustaban del metro, las actuaciones sorpresa que alegraban la rutina habitual. De repente, sintió una presencia pesada cerca. Al levantar la vista, Jayden vio a un hombre grande con un uniforme de la Autoridad de Tránsito Metropolitano, MTA, observándolo atentamente. El hombre tenía una cara severa, sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Jayden, quien instantáneamente se sintió incómodo bajo el intenso escrutinio, tratando de sacudirse la sensación. Jayden miró hacia otro lado y se concentró nuevamente en la música, pero el hombre no se movió, se quedó justo donde estaba, cruzando los brazos y mirando a Jayden como si estuviera a punto de hacer algo mal. Cuanto más lo miraba el hombre, más se reducía la emoción de Jayden a inquietud. Esto no era normal, nadie lo había visto así nunca en el metro. Revisó su reloj esperando que el tren llegara pronto para no tener que sentir los ojos del hombre sobre él. Cuando miró hacia atrás, el trabajador de la MTA dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. El corazón de Jayden latía con fuerza, sabía que no había hecho nada malo, no estaba causando una escena, no estaba molestando a nadie, solo esperando su tren como todos los demás, pero los ojos del hombre contaban una historia diferente, una de sospecha y hostilidad. Jayden tragó saliva y se obligó a quedarse quieto, decidido a no dejar que el miedo se mostrara. El trabajador de la MTA finalmente habló, su voz áspera y acusadora: oye chico, ¿qué estás haciendo aquí? Jayden parpadeó confundido. Solo estoy esperando mi tren, señor, respondió su voz un poco temblorosa. Trató de encontrar la mirada del hombre, pero la intensidad lo hizo mirar hacia otro lado. ¿No crees que eres demasiado joven para estar deambulando por aquí solo?, preguntó el hombre. Su tono estaba mezclado con sospecha. Jayden frunció el ceño dando un paso atrás. Había estado viajando en el metro solo durante años, y nadie lo había cuestionado así antes. No señor, tomó la decisión el tren todo el tiempo, respondió como tan calmadamente como pudo. Los trabajadores de la MTA se burlaron todo el tiempo. ¿Qué crees? Eres un pez gordo, chico de la ciudad. Este no es un patio de recreo para niños como tú. La gente como tú causa problemas. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra, atrayendo la atención de los pasajeros cercanos. Jayden sintió que su rostro se sonrojaba de vergüenza y enojo. No estaba seguro de qué había hecho para justificar tal trato, pero sintió que las palabras del hombre iban más allá de la preocupación por un niño que viajaba solo. Jayden podía sentir el juicio, la forma en que el hombre parecía verlo como algo menos, algo en lo que no confiaba o quería en su plataforma. La mente de Jayden se aceleró tratando de averiguar qué podía decir para calmar la situación. No estoy causando ningún problema, señor. Solo estoy aquí para encontrarme con mis amigos, Jayden dijo tratando de mantener su voz firme. El trabajador de la MTA dio otro paso más cerca, inclinándose para que su rostro estuviera al nivel de Jayden. ¿Es así?
Porque a mí me parece que eres solo otro niño merodeando esperando causar problemas. Creo que sería mejor si te fueras de aquí. El corazón de Jayden latía con fuerza en su pecho. Su coraje vacilaba, miró a su alrededor esperando que alguien interviniera, pero la gente estaba mirando sus teléfonos o pretendiendo no saberlo. Jayden se obligó a mantener la calma esperando que el hombre perdiera el interés y lo dejara solo, pero en cambio, la postura del trabajador se volvió más agresiva, sus hombros se cuadraron como si se preparara para una confrontación. Mire señor, no quiero hacerle daño. Jayden logró que su voz fuera pequeña en medio del ruido de la plataforma. La cara del trabajador de la MTA se retorció con desdén. Sí, bueno, no me gusta mirarte. Tú, eres solo otro alborotador, ¿no es así? Su voz ahora era fuerte, atrayendo más miradas a la escena. Jayden sintió que la ira atrapada se mezclaba con la humillación de ser acusado sin motivo, miró sus zapatos tratando de evitar el contacto visual, pero el hombre no retrocedió. En cambio, dio un paso hacia adelante y Jayden, sintiendo el peso de la situación, instintivamente dio un paso atrás hasta el borde de la plataforma. El aire se tensó cuando más personas se detuvieron para ver sus teléfonos levantados para capturar la escena. Jayden miró a su alrededor sintiéndose pequeño y expuso su corazón acelerado cuando se dio cuenta de lo cerca que estaba del borde. Los faros del tren aparecieron en el túnel, pero el trabajador pareció no darse cuenta demasiado, atrapado en su intimidación con un repentino y fuerte empujón. La mano del trabajador de la MTA salió disparada y golpeó a Jayden Square en el pecho. Jayden se tambaleó hacia atrás, agitando los brazos mientras trataba de recuperar el equilibrio, pero era demasiado tarde. Su talón se resbaló del borde y cayó sobre las vías, su cuerpo golpeó los fríos rieles de metal, jadeos y gritos resonaron en la plataforma mientras la gente se apresuraba hacia adelante, sus teléfonos capturaban cada segundo. Jayden yacía aturdido, el dolor atravesaba su cuerpo mientras trataba de comprender lo que acababa de suceder. Las brillantes luces del tren que se aproximaba se acercaban, y podía escuchar a Dvorak chirriar mientras el conductor intentaba detenerlo desesperadamente. Jayden cerró los ojos, su corazón latía con fuerza mientras el tren se acercaba cada vez más. A pocos segundos de alcanzarlo, escuchó los gritos horrorizados arriba y el chirrido de metal contra metal. Luego todo pareció ralentizarse, el mundo se redujo a la luz cegadora y el sonido de su propio latido del corazón, finalmente con una sacudida. El tren se detuvo a centímetros de donde estaba Jayden. Abrió los ojos aturdido sintiendo el peso de su estrecho escape presionándolo. El mundo a su alrededor era un borrón de rostros, voces y luces destellantes, pero apenas podía procesarlo. Su cuerpo y su mente acelerados por el miedo y la incredulidad. Cuando unas manos se extendieron para levantarlo, Jayden se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de una pesadilla que nunca había imaginado. La estación de metro se sumió en el caos cuando Jayden fue levantado con cuidado de regreso a la plataforma. Todavía estaba aturdido, apenas capaz de procesar lo que acababa de suceder. La avalancha de emociones, miedo, dolor, confusión, todo mezclado mientras trataba de darle sentido a cómo había terminado en las vías. Su cuerpo dolía por la caída y sus piernas se sentían extrañamente entumecidas mientras trataba de moverlas alrededor de él. Rostros preocupados se cernían, pero no podía concentrarse en ninguno de ellos. Todo lo que podía ver en su mente era el rostro odioso del trabajador de la MTA que lo había empujado. Se había formado una multitud de espectadores conmocionados. Sus teléfonos todavía grababan mientras ayudaban a Jayden a ponerse de pie. La gente susurraba y murmuraba, algunos consolándolo, otros voces enojadas e indignadas se levantaron de la multitud gritando preguntas y acusaciones, y Jayden miró hacia arriba para ver al trabajador de la MTA de pie rígidamente cerca, mirando la escena desarrollarse con una expresión endurecida. A pesar de todo parecía indiferente, su rostro se puso una mezcla de molestia y desprecio. ¿Estás bien, cariño?, preguntó una mujer mayor con ojos amables, ayudándolo a sentarse en un banco mientras trataba de recuperar el aliento. Jayden asintió, pero sus piernas temblaban, y no pudo decir nada. Miró a su alrededor sintiendo el peso de las escaleras, de todos, el sonido de sus susurros mezclándose en un solo rugido en su cabeza. Solo quería desaparecer para escapar de esta abrumadora atención, pero cada intento de moverse se sentía como si su cuerpo lo traicionara. Entonces escuchó una voz fuerte y enojada de la multitud. ¿Viste lo que ese tipo acaba de hacer? Empujó a ese pobre chico a las vías. Otros se unieron a su ira dirigida al trabajador de la MTA, que todavía estaba mirando con una cara de piedra como si no hubiera empujado a un niño al peligro. Parecía desafiante con los brazos cruzados mirando fijamente a la multitud. Lo empujaste, lo vi, gritó un hombre con traje de negocios agitando su teléfono hacia el trabajador de la MTA. ¿Qué te pasa? Sí, podrías haberlo matado, agregó otra voz. ¿Qué clase de persona le hace eso a un niño? Jayden sintió que su rostro ardía mientras más voces se unían a respaldarlo. Por un momento se sintió aliviado pensando que tal vez alguien intervendría y se aseguraría de que el hombre enfrentara las consecuencias de lo que había hecho, pero antes de que pudiera sentir algún sentido de consuelo, el trabajador de la MTA habló con voz áspera y defensiva. Retroceda, el niño estaba perdido y redondeado a nada bueno, gritó sus palabras cortando el ruido. Se burló de Jayden. La gente como él no pertenece aquí.
causando problemas. El estómago de Jayden cayó. Nunca lo habían tratado de esta manera, antes nunca le habían hablado con tanto desdén abierto. La forma en que el trabajador de la MTA lo miró lo hizo sentir pequeño, como si no era más que un problema con el que lidiar, no una persona. Sintió que su rostro se sonrojaba con una mezcla de vergüenza y enojo, pero no podía encontrar las palabras para defenderse. Sin embargo, la multitud no se silenciaba tan fácilmente. ¿Qué es solo un niño? Alguien gritó enojado, no tienes derecho a tratarlo así. Sí, todos vimos lo que hiciste. Otra voz agregó, deberías avergonzarte de ti mismo a pesar de las acusaciones de Moon. El trabajador de MTA no se echó atrás, en cambio, se puso de pie más erguido. Su rostro se retorció de ira. Solo estaba haciendo mi trabajo. Ladró como si esa excusa pudiera borrar lo que hizo. Estoy aquí para mantener esta estación segura y no necesito un montón de extraños diciéndome cómo hacerlo. Jayden podía sentir la tensión aumentando. Su corazón latía con fuerza mientras miraba del trabajador a la multitud, sintiéndose como si estuviera atrapado en medio de una tormenta que no había pedido. Sus piernas todavía se sentían débiles e inestables. Su mente corría con la realidad de lo que había sucedido. Sabía que tenía suerte de estar vivo, pero las palabras del hombre, esa mirada fría en sus ojos lo hizo. Todo se sintió profundamente herido. Entonces, como para subrayar su punto, el trabajador de la MTA le devolvió la mirada a Jayden. Esto es lo que pasa cuando la gente como tú no sabe cómo comportarse, dijo con su voz llena de condescendencia. Tal vez la próxima vez lo pienses 2 veces antes de merodear por aquí. Jayden apenas podía creer lo que estaba escuchando. No estaba haciendo nada malo, dijo con su voz apenas un susurro. Quería hablar para gritarle al hombre que estaba equivocado, pero las palabras se sentían atrapadas en su garganta, atrapado por el miedo y la vergüenza que aún persistían de su roce con la muerte. En algún lugar de la multitud, alguien comenzó a llamar a la policía y Jayden pudo escuchar las débiles palabras, necesitamos informar esto. Este hombre empujó a un niño a las vías, su corazón dio un vuelco, no quería lidiar con la policía, solo quería irse a casa para olvidar que esto alguna vez había sucedido, pero sabía que no había escapatoria, ahora esto se había vuelto demasiado grande para dejarlo de lado. Más voces se unieron al llamado para el castigo de los trabajadores de la MTA, gritando sobre cómo debería ser despedido o incluso encarcelado por poner en peligro la vida de un niño. La cara del trabajador se puso roja, su mandíbula se apretó pero se mantuvo firme, su expresión solo se endurecía con cada grito de la multitud. Jayden podía decir que no se arrepentía, que realmente creía que no había hecho nada malo. Finalmente un par de oficiales de policía se abrieron paso entre la multitud, sus placas brillando bajo las luces de la estación, se veían serios evaluando la situación rápidamente mientras la multitud clamaba por decirles lo que había sucedido. Los teléfonos se levantaron con personas que ofrecían videos y fotos como evidencia de la agresión del hombre. El oficial más cercano a Jayden se agachó mirándolo con una expresión gentil pero preocupada. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, su voz calmada y tranquilizadora en medio del caos. Jayden asintió levemente, aunque todavía se sentía mareado y débil. Creo que sí. Logró que su voz vacilara. Bien, solo quédate sentado aquí, está bien, nos vamos a encargar de esto, le aseguró el oficial antes de volverse hacia el trabajador de MTA. El tono del oficial se volvió firme, todos los rastros de simpatía desaparecieron. Señor, nosotros necesito hablar contigo sobre lo que acaba de pasar aquí. El trabajador de la MTA se burló poniendo los ojos en blanco. Háblame. Solo estaba haciendo mi trabajo. Este chico estaba causando problemas e hice lo que tenía que hacer para mantener la plataforma segura. Los ojos del oficial se entrecerraron claramente. Impresionado con la explicación. Pusiste la vida de un niño en peligro. Tenemos múltiples testigos aquí. Dicen que lo empujaste a las vías. Ese no es tu trabajo y ciertamente no mantiene a nadie a salvo. El trabajador de la MTA abrió la boca para discutir, pero un segundo oficial dio un paso adelante y negó con la cabeza. Revisaremos la evidencia en video. Señor, esto parece muy serio y le sugerimos que coopere. Por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó el rostro del trabajador de la MTA. Miró a su alrededor. Vio a la multitud, los teléfonos levantados, las expresiones de disgusto. Jayden podía decir que no esperaba este nivel de reacción. Había asumido que a nadie le importaría su trato a un joven negro. Los oficiales de policía se llevaron al trabajador de la MTA dejando a Jayden sentado en el banco, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Se le acercaron extraños, algunos ofreciéndole palabras de consuelo, otros expresando su enojo por lo que acababan de presenciar. Jayden sintió una extraña mezcla de alivio y agotamiento, agradecido por el apoyo, pero aún conmocionado hasta la médula. Una amable mujer le puso una mano en el hombro. Su voz era gentil. No te preocupes, cariño, ese hombre obtendrá lo que se merece. Tú solo aguanta, ¿de acuerdo? Jayden asintió tragándose el nudo en la garganta. Todavía no se sentía bien,
pero el enojo y el apoyo de la multitud que lo rodeaba eran un extraño consuelo. Entonces se dio cuenta de que no podría simplemente dejar de lado este incidente, demasiadas personas lo habían visto y demasiadas ya estaban pidiendo justicia, esto era más grande que solo él. Mientras la policía continuaba interrogando a la multitud y tomando declaraciones, los pensamientos de Jayden se dirigieron a su padre. Sabía que tendría que decirle lo que había sucedido y una nueva ola de miedo lo invadió. Su padre estaría furioso y Jayden no estaba seguro de si estaba preparado para enfrentar eso, pero también sabía que no podía evitarlo. Respiró profundamente, sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje. Sus manos temblaban, su mente todavía estaba nublada, pero necesitaba hacerle saber a su padre que era el momento. Para enfrentar las consecuencias de lo que había sucedido y buscar justicia por la forma en que había sido tratado cuando golpeó enviar el corazón de Jayden latía con fuerza sabiendo que la reacción de su padre sería rápida y segura, él no era solo un padre común, era el gobernador del estado y Jayden sabía que una vez que su padre escuchara la historia completa, este incidente estaría lejos de terminar el mensaje enviado el corazón de Jayden, se sintió un poco menos agobiado pero todavía no podía deshacerse del temblor en sus manos sentado en el duro banco de metal, trató de ordenar sus pensamientos dispersos y calmar los latidos en su pecho, la multitud a su alrededor comenzó a disminuir mientras algunas personas se movían en sus rostros, una mezcla de conmoción, incredulidad y tristeza. La adrenalina había desaparecido, dejando a Jayden con un dolor sordo en su cuerpo y una sensación incómoda en la boca del estómago solo minutos después, cuando el silbido de un tren que se acercaba sonó desde las vías. Miró en su dirección y vio que los faros se hacían más brillantes a medida que disminuía la velocidad hasta detenerse. El sonido le recordó demasiado lo que acababa de suceder. Los chirridos de los frenos. Las luces cegadoras a solo centímetros de su rostro. Su respiración se aceleró y cerró los ojos, obligándose a concentrarse en el presente y no en el momento aterrador en el que su vida casi había terminado. Mientras respiraba profundamente, envió a alguien a sentarse a su lado. Jayden abrió los ojos y miró hacia arriba para ver a uno de los oficiales de policía que había ayudado con la escena. Una mujer de rostro amable con ojos comprensivos. «Has pasado por mucho, ¿no es así?» Jayden preguntó con un tono suave. Él asintió. Todavía luchaba por formar las palabras para describir lo que sentía. Era como un gran peso presionándolo y le dificultaba pensar en respirar. El oficial le dio una suave palmadita en el hombro. «Tómate tu tiempo. Tu papá está en camino. Está bien. Está realmente preocupado por ti». Jayden asintió de nuevo sintiendo una mezcla de alivio y pavor. Sabía que su padre estaría furioso, no con él, sino con lo que había sucedido. Sucedió el pensamiento de ver la reacción de su padre agitó una nueva ola de emociones dentro de él, y sintió lágrimas pinchando las esquinas de sus ojos. Las puertas del tren se abrieron y la gente fluyó soñando mirando en dirección a Jayden, con curiosidad. Algunos ya habían escuchado susurros del incidente, y murmuraron entre ellos sus miradas preocupadas, haciéndolo sentir aún más pequeño. El oficial de policía se acercó a él protegiéndolo de las escaleras curiosas. «Vamos a buscarte ayuda, ahora estás a salvo». «Está bien». Jayden miró hacia arriba, su voz apenas por encima de un susurro. «Gracias». Mientras trataba de sentarse más derecho, un repentino dolor agudo se disparó por su pierna, hizo una mueca agarrándose el muslo. El oficial notó su incomodidad y se movió hacia los paramédicos que habían estado esperando cerca listos para ayudar. Un par de paramédicos se apresuraron a arrodillarse a su lado y examinaron suavemente su pierna. Jayden sintió que el dolor se intensificaba mientras presionaban a lo largo de su muslo. Sus rostros se volvían más serios mientras trabajaban. Trató de quedarse quieto, pero la incomodidad era casi demasiado para soportar. Uno de los paramédicos miró al oficial, la preocupación evidente en sus ojos. «Vamos a tener que llevarlo al hospital», dijo en voz baja, «puede que haya más daño del que pensamos inicialmente». El estómago de Jayden se hundió ante sus palabras. Había estado esperando que fuera solo un moretón, algo que desaparecería en unos días, pero cuando miró su pierna, pudo ver el leve contorno de la hinchazón que comenzaba a formarse y un escalofrío lo recorrió. «¿Es grave?», preguntó con voz temblorosa. El paramédico le ofreció una sonrisa amable. «Sabremos más después de algunas pruebas, pero no se preocupe, lo cuidaremos bien». Los oficiales ayudaron a Jayden a subir a la camilla, asegurándolo con cuidado mientras los paramédicos se preparaban para transportarlo. Mientras lo levantaban, miró hacia la plataforma donde solo quedaban unas pocas personas, algunas por curiosidad, otras por genuina preocupación. Su corazón se hundió cuando notó que el trabajador de la MTA no estaba a la vista. Los oficiales lo habían escoltado lejos. La camilla comenzó a moverse y Jayden cerró los ojos tratando de bloquear los sonidos a su alrededor. El eco de los pasos, el zumbido distante de las conversaciones, el chirrido distante de otro tren que llegaba. Todo. Jayden sintió que cada ruido se abrumaba. Cada sensación parecía amplificada,
demasiado intensa. Mientras lo llevaban en silla de ruedas por la estación, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre, abrió los ojos, y vio a su padre, el gobernador Edwards, corriendo hacia él. Su rostro era una mezcla de miedo y enojo. Jayden había visto a su padre preocupado antes, pero nunca así. Los ojos del gobernador se lanzaron a la camilla, escaneando cada centímetro de su hijo, como para confirmar que realmente era el verdadero, vivo, Jayden. El gobernador Edwards respiró, alcanzando la mano de su hijo, la apretó suavemente, su expresión se suavizó con alivio. Gracias a Dios estás bien. Jayden intentó sonreír, pero el dolor en su pierna le dificultaba concentrarse en cualquier otra cosa. Papá, no hice nada malo. La mandíbula de su padre se tensó, una mirada oscura pasó por su rostro. Lo sé, hijo, lo sé y nos aseguraremos de que todos los demás también lo sepan. Gobernador Edwards se enderezó mirando a los paramédicos. ¿Va a estar bien? Los paramédicos intercambiaron una mirada antes de que la mujer hablara. Necesitamos llevarlo al hospital para más pruebas, pero nos aseguraremos de que esté en buenas manos. El gobernador asintió con una mirada resuelta en sus ojos. Puso una mano tranquilizadora en el hombro de Jayden. Voy contigo. No te dejaré ni un segundo mientras lo llevaban hacia la ambulancia. Jayden sintió la oleada de emoción ante las palabras de su padre. Sabía que su padre era un hombre poderoso, alguien que podía hacer que las cosas sucedieran, pero también sabía que su padre era un hombre amable, uno que creía en la justicia. Jayden siempre lo había admirado. Admiraba la forma en que defendía lo que era correcto y ahora, al ver la determinación de su padre, Jayden sintió un destello de esperanza. El viaje al hospital fue borroso. Jayden se quedó quieto haciendo una mueca de dolor mientras los paramédicos revisaban sus signos vitales y le aseguraban que estaba en buenas manos. Su padre estaba sentado a su lado. Su mano era una presencia constante y tranquilizadora. Jayden podía ver la tensión en la mandíbula de su padre, la ira apenas contenida que hervía bajo su calma exterior. Sabía que su padre estaba haciendo todo lo posible para mantener la compostura por su bien, pero la mirada en sus ojos decía mucho. En el hospital, Jayden fue llevado a una serie de radiografías y exploraciones. Los médicos se movieron rápidamente, sus rostros serios mientras lo examinaban, hablando en tonos bajos que Jade apenas podía entender. Podía decir que estaban preocupados de que sus heridas pudieran ser más graves de lo que habían pensado inicialmente. Finalmente, uno de los médicos se acercó al gobernador Edwards, que había estado caminando de un lado a otro en la sala de espera. Su teléfono vibraba con llamadas de amigos, familiares y colegas preocupados. Jayden observó desde su cama de hospital cómo su padre se enderezaba y se encontró con la mirada del médico. El señor Edwards, el médico comenzó con su voz tranquila pero firme. Su hijo ha sufrido una lesión importante en la pierna. Necesitará cirugía para abordar el daño y es posible que el proceso de recuperación pueda llevar algún tiempo. Existe la posibilidad de que pueda experimentar movilidad limitada, al menos en el corto plazo. El rostro del gobernador Edwards se oscureció. Sus ojos se entrecerraron mientras absorbía la noticia. Jayden podía ver el dolor en la expresión de su padre, la forma en que sus puños se apretaron a sus costados, pero asintió con la cabeza, su voz firme mientras respondía: haz lo que sea necesario, quiero que mi hijo tenga el mejor cuidado posible. El doctor asintió, tranquilizado por la resolución del gobernador. Nos aseguraremos de que esté en buenas manos, el señor Edwards. Mientras el doctor se iba a preparar la cirugía, el gobernador Edwards regresó al lado de Jayden, su rostro se suavizó. Mientras miraba a su hijo, el corazón de Jayden se hundió al ver el dolor de su padre. La culpa lo carcomía. No había hecho nada malo, pero ver el peso de esta terrible experiencia sobre los hombros de su padre lo hizo sentir como si lo hubiera hecho. Papá, lo siento, murmuró su voz, apenas por encima de un susurro. El gobernador Edwards negó con la cabeza, inclinándose para colocar una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hijo. No tienes nada de qué disculparte, Jayden, nada. Soy yo quien debería disculparse. Lamento no haber estado allí para protegerte. Jayden sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. El dolor y el miedo burbujeaban dentro de él. No quise causar todo esto. Solo quería conocer a mis amigos. La mirada de su padre se suavizó aún más y apretó suavemente la mano de Jayden. Sé que no hiciste nada malo. Ese hombre es él quien responderá por esto. Te prometo que no se saldrá con la suya con lo que hizo. Jayden asintió con el corazón lleno de gratitud y orgullo por su padre. Sabía que su padre cumpliría su palabra de que haría todo lo que estuviera en su poder para arreglar las cosas, y en ese momento, mientras yacía en la cama del hospital, el dolor aún palpitaba en su pierna. Jayden sintió un destello de esperanza. La cirugía se avecinaba y Jayden sabía que su recuperación sería larga y difícil, pero con su padre a su lado se sintió más fuerte y decidido. Ya no era solo un niño que había sido empujado a las vías del metro.
era un símbolo de resiliencia y coraje frente a la injusticia, y cuando cerró los ojos preparándose para la cirugía, supo que su padre se aseguraría de que todos, incluido el hombre que lo había lastimado, lo supieran también. A la mañana siguiente, el sol salió sobre el hospital. Los tejados arrojaban su suave luz a través de las persianas de la habitación de Jayden. Todavía estaba aturdido por la cirugía, la medicación desdibujaba los bordes de sus sentidos, pero podía sentir la presencia de su padre a su lado. El gobernador Edwards estaba sentado en una silla, su rostro estaba marcado por el cansancio y la ira mientras agarraba la mano de Jayden, no estaba dispuesto a dejarlo ni por un momento. Los ojos de Jayden se abrieron y encontró a su padre observándolo. Su expresión se suavizó en el momento en que sus ojos se encontraron. «Hola amigo», susurró el gobernador, inclinándose para acercarse, «¿cómo te sientes?». Jayden tragó saliva y logró esbozar una débil sonrisa. «Estoy bien, creo», pero podía sentir el dolor en su pierna, el latido sordo que le recordaba el daño hecho. La expresión de su padre se tensó, un destello de ira pasó por su rostro. «Bien», dijo el gobernador Edward, dándole suavemente un apretón a la mano de su hijo, «vas a estar bien, te lo prometo». Entonces su voz se volvió más resuelta y el hombre que hizo esto responderá por ello. Jayden conocía el peso detrás de él. Esas palabras, la fuerza de la determinación de su padre el gobernador Edwards, siempre había sido un hombre de palabra, y cuando hacía una promesa la cumplía. Jayden sintió una oleada de alivio al saber que su padre estaba allí para protegerlo y arreglar las cosas. No pasó mucho tiempo antes de que los médicos y enfermeras vinieran a verificar el progreso de Jayden. Su cirugía había sido exitosa, pero el camino hacia la recuperación sería largo. Le explicaron el plan de fisioterapia, detallando las sesiones que necesitaría para recuperar la fuerza en su pierna. Jayden escuchó asintiendo, pero no pudo evitar sentir una punzada de miedo cuando se dio cuenta de cuánto tiempo tomaría su recuperación. Los médicos se fueron y el gobernador Edwards se puso de pie. Su mirada se endureció con determinación. «Volveré pronto, hijo», prometió. Su voz se llenó de una intensidad tranquila. «Necesito encargarme de algunas cosas». Jayden asintió mirando cómo su padre salía de la habitación, sus hombros cuadrados y su paso decidido incluso en su estado confuso. Jayden podía sentir que algo grande estaba a punto de suceder. Su padre era una fuerza a tener en cuenta, y ahora esa fuerza estaba dirigida al hombre que lo había empujado. Gobernador Edwards no perdió tiempo, inmediatamente se dirigió a su oficina donde un equipo de asesores y miembros del personal lo esperaban. Completamente consciente de la situación y la ira del gobernador, convocó una reunión, su voz firme pero llena de furia apenas contenida. Primero comenzó a recorrer con la mirada la habitación. «Quiero todos los detalles del incidente. Quiero saber todo sobre ese hombre, su nombre, sus antecedentes, su historia con la MTA, si tiene alguna queja previa o mala conducta. Lo quiero en mi escritorio al mediodía». Su equipo asintió furiosamente, tomando notas mientras sentían el peso de sus palabras. El gobernador Edwards siempre había sido un líder justo, pero esto era diferente. Había una tormenta formándose en su voz, una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Era un padre que protegía a su hijo y nada lo detendría. Mientras su equipo se dispersaba para recopilar información, el gobernador hizo llamadas a todos los funcionarios de alto rango en la MTA, exigió una investigación completa del incidente y dejó en claro que esperaba una acción rápida. «Las acciones de este hombre pusieron en peligro la vida de un niño», afirmó firmemente, «que no hay lugar para ese tipo de comportamiento en esta ciudad y no lo toleraré». Por la tarde, el incidente había llamado la atención de los medios de comunicación. Las estaciones de noticias de todo el estado transmitían segmentos sobre el gobernador con imágenes de la plataforma del metro abarrotada, los paramédicos y las camillas. La protesta pública creció a medida que surgieron más detalles del incidente, y la gente expresó su conmoción e indignación de que tal acto pudiera ocurrir en un espacio público. Padres, maestros y activistas recurrieron a las redes sociales para exigir responsabilidades. Sus voces se alzaron en apoyo de Jayden y denunciaron las acciones de los trabajadores de la MTA. Mientras tanto, el gobernador Edwards siguió presionando. Convocó una conferencia de prensa decidido a sacar a la luz el tema y asegurarse de que nadie pudiera ignorar la gravedad de lo que había sucedido. Los periodistas llenaron la sala con sus cámaras y micrófonos listos, ansiosos por escuchar lo que el gobernador tenía que decir. El gobernador Edwards subió al podio con una expresión dura e inquebrantable. Echó un vistazo a la multitud, su mirada recorrió a los periodistas antes de comenzar. «Ayer, mi hijo de 13 años fue sometido a un acto de agresión no provocada por un empleado de la Autoridad Metropolitana de Transporte», dijo con voz firme pero llena de una ira apenas contenida. «Este individuo eligió poner en riesgo la vida de mi hijo empujándolo a las vías». A un momento de la muerte, la sala quedó en silencio mientras sus palabras flotaban pesadas en el aire. Los periodistas intercambiaron miradas, sus rostros reflejaban la conmoción que aún persistía de los eventos del día anterior. «Soy padre antes de ser gobernador», continuó.
Su tono se hizo más fuerte y no me quedaré de brazos cruzados mientras ningún niño, y mucho menos mi propio hijo, sea tratado con tanto desdén y desprecio por su seguridad. No se trata solo de un incidente. Se trata de garantizar que todos los niños de esta ciudad se sientan seguros de que pueden usar el transporte público sin temor a ser atacados o lastimados. Hizo una pausa y dejó que la palabra se asentara. El individuo responsable enfrentará todo el peso de la ley. Estoy pidiendo su despido inmediato y supervisaré personalmente la investigación para asegurar que se haga justicia. No lo haremos. Tolerar este tipo de comportamiento en nuestra ciudad y no permitiremos que este incidente se esconda bajo la alfombra. Los reporteros comenzaron a gritar preguntas, pero el gobernador levantó una mano para silenciarlos. Responderé sus preguntas después de que se complete la investigación. Por ahora, sepan que mi compromiso con esta ciudad y su gente sigue siendo inquebrantable. Haremos que los responsables rindan cuentas y nos aseguraremos de que esto nunca vuelva a suceder. Dejó el podio ignorando el aluvión de preguntas mientras su personal lo acompañaba fuera de la habitación. Su rostro tenía una expresión de determinación sombría. Su mente corría con los pasos que tomaría para traer justicia para su hijo. A medida que avanzaba el día, la investigación avanzaba rápidamente. El nombre de los trabajadores de la MTA fue publicado junto con una lista de quejas anteriores presentadas en su contra. Quedó claro que esta no era la primera vez que había mostrado agresión hacia los pasajeros y las noticias solo alimentaron la ira del público. En cuestión de horas, fue suspendido de su puesto en espera de una investigación adicional. El gobernador Edwards presionó para que se presentaran cargos penales enfatizando que esto era más que un problema de mala conducta en el lugar de trabajo. Este hombre es una amenaza para la seguridad pública, declaró en un Jayden. Mientras tanto, yacía en su cama de hospital viendo las noticias en un pequeño televisor montado en la pared. Sintió una mezcla de alivio e inquietud mientras miraba la conferencia de prensa de su padre. Oía la determinación en su voz, veía la fuerza en su postura, pero mientras la cobertura continuaba mostrando imágenes de la plataforma del metro y las caras enojadas en la multitud, Jayden sintió una punzada de culpa. No había pedido esta atención. No había querido vencer al centro de una tormenta mediática. Una enfermera entró en la habitación. Su rostro amable se iluminó con una sonrisa mientras ajustaba su suero. Eres un joven valiente, Jayden dijo suavemente. Tu padre está haciendo lo correcto. Esta ciudad necesita gente como él que defienda lo que es correcto. Jayden asintió. Sus palabras fueron un consuelo, pero la inquietud persistió. No pudo evitar preguntarse cómo cambiaría su vida después de esto. ¿Cómo se sentiría cada vez que entrara en una estación de metro o pasara junto a un trabajador de la MTA? Cuando se quedó dormido esa noche, su mente se llenó de imágenes de la plataforma abarrotada, el tren chirriante. La mirada dura del trabajador de la MTA, pero también recordó las palabras de su padre, la promesa de justicia que se había hecho en su nombre y, a pesar del miedo y la incertidumbre, Jayden sintió un rayo de esperanza al saber que su padre estaba luchando por él, por la verdad y por el futuro de todos en la ciudad. La furia del gobernador Edwards no fue solo un acto de venganza, fue un llamado al cambio, un recordatorio de que todas las personas, sin importar su edad u origen, merecían respeto y seguridad y, mientras la ciudad observaba, muchos se preguntaban si este sería el comienzo de algo más grande, un cambio hacia un futuro más justo y compasivo. La noticia de la terrible experiencia de Jayden se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora en cuestión de horas. Clips de la abarrotada plataforma del metro de Jayden acostado en las vías, la policía escoltando al trabajador de la MTA y el encendido discurso del gobernador estaban por todas las redes sociales. Cada publicación parecía provocar una indignación aún mayor, y los neoyorquinos de todos los ámbitos de la vida comenzaron a expresar su enojo y decepción por el incidente. Los hashtags Justicia para Jayden y Alto al Metro eran tendencia en todas las plataformas, llenando los feeds con llamados al cambio, historias personales de discriminación y mensajes de solidaridad. La gente compartía sus propios encuentros con prejuicios en espacios públicos, algunos de ellos etiquetaban a la Autoridad Metropolitana de Transporte directamente y exigían reformas. La historia de Jayden había tocado una fibra sensible, y pronto no eran solo los ciudadanos de Nueva York los que estaban mirando. Todo el país estaba comenzando a prestar atención en la habitación del hospital de Jayden. Yacía en silencio, su teléfono vibraba constantemente mientras las notificaciones llegaban a raudales, mensajes de apoyo, videos, artículos de noticias, todos llenaban su pantalla abrumándolo con la realidad de cuán trascendental se había vuelto su historia. Jayden leyó mensajes de compañeros de clase, maestros, vecinos e incluso extraños que expresaron su conmoción y enojo por lo que le había sucedido. Había una sensación de unidad. En las palabras, una determinación compartida para asegurarse de que su sufrimiento no fuera en vano. Su padre, el gobernador Edwards,
Acababa de salir para una breve reunión con sus asesores, dejando a Jaden solo por un momento para procesar el gran volumen de atención cada vez que se desplazaba su rostro enrojecido con una mezcla de vergüenza, gratitud e incredulidad. No había querido convertirse en una figura pública, y sin embargo aquí estaba un joven adolescente en el centro de una conversación sobre justicia y responsabilidad. Fue surrealista y un poco aterrador ver su nombre mencionado junto a políticos y activistas. La puerta se abrió silenciosamente y entró una enfermera sosteniendo una tarjeta y un pequeño ramo de flores. Estas acaban de llegar para ti, Jaden, dijo con una sonrisa amable colocando la tarjeta en flores en la mesa a su lado. Tienes bastantes fans por ahí. Jaden ofreció una pequeña sonrisa cansada. Gracias, murmuró mirando la tarjeta. La abrió para encontrar un mensaje de un grupo de estudiantes locales que le habían escrito en solidaridad, expresando sus esperanzas por su rápida recuperación y su compromiso de luchar por la justicia. Junto a él se sintió conmovido por sus palabras, sintiéndola la calidez de su apoyo, incluso a través de las simples notas escritas a mano. Todos hablan de ti, Jaden, la enfermera agregó gentilmente. La gente quiere ver un cambio y tú estás ayudando a que eso suceda. Jaden asintió, aunque no estaba completamente seguro de cómo se sentía acerca de la responsabilidad que parecía haber recaído sobre él. Quería justicia, por supuesto. Justicia para él, para su familia, para todos los que alguna vez se habían sentido maltratados, pero todavía era solo un niño. Todavía intentaba darle sentido a todo lo que había sucedido. La idea de que su historia se convirtiera en un catalizador para el cambio era a la vez humillante y abrumadora. Cuando dejó la tarjeta, la puerta se abrió de nuevo y su padre entró. Su rostro estaba marcado por la determinación y el agotamiento. Se sentó junto a Jaden. Su mirada se suavizó cuando miró a su hijo. ¿Cómo te sientes, campeón?, preguntó en voz baja. Su voz estaba llena de preocupación. Jaden se encogió de hombros y miró su pierna que estaba apoyada sobre almohadas. Todavía me duele, admitió, pero creo que estaré bien. El gobernador Edwards colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Jaden. Sé que esto ha sido mucho para manejar, hijo, pero lo estás haciendo muy bien. Estoy orgulloso de ti. Jaden logró esbozar una pequeña sonrisa. Las palabras de consuelo de su padre en medio del caos. Papá, vi las noticias. La gente está muy enojada por lo que pasó. Su padre asintió. Su expresión se volvió seria. Lo están y tienen todo el derecho de estarlo. Lo que te pasó fue inaceptable y no descansaré hasta que veamos que se haga justicia. Jaden vaciló y bajó la mirada hacia sus manos. Es mucho. No pensé que a tanta gente le importara. El gobernador Edwards inclinó su voz. Firme pero gentil. A la gente le importa. Jaden, porque lo que te pasó a ti le podría haber pasado a cualquiera. No merecías esto. Nadie lo merece y, a veces, se necesita una historia como la tuya para despertar a la gente y recordarles que todos tenemos la responsabilidad de luchar contra la injusticia. Jaden asintió lentamente, dejando que las palabras de su padre se asimilaran. Siempre había sabido que su padre era su padre. Era un hombre fuerte y de principios, pero verlo luchar tan ferozmente por su cuenta hizo que Jaden se sintiera protegido y orgulloso en ese momento. Entendió que la determinación de su padre no se trataba solo de su familia, se trataba de algo mucho más grande, una lucha por un mundo mejor y más justo. Mientras hablaban, sonó un suave golpe en la puerta y un miembro del personal del hospital entró sosteniendo una tableta. Gobernador Edwards, pensé que le gustaría ver esto, dijo entregándole la tableta. Es uno de los canales de noticias que cubren la historia. El gobernador Edwards tomó la tableta y tocó la pantalla y Jaden se inclinó para mirar. La pantalla mostraba a un grupo de manifestantes reunidos afuera de la sede de las autoridades de transporte metropolitano, sosteniendo carteles con mensajes como justicia para Jaden y fin del racismo. Ahora, personas de todas las edades y orígenes se habían unido, sus voces se elevaban en cánticos que resonaban por las calles. La cámara hizo un zoom sobre una mujer joven que sostenía un cartel hecho a mano que decía mi hermano importa. Su voz temblaba de emoción mientras hablaba con él. Reportero, estamos aquí hoy porque nadie debería temer por su vida mientras simplemente intenta llegar a casa. La historia de Jaden es una de muchas y no nos detendremos hasta que ocurra un cambio real. Jaden miró conmovido al lado de extraños que lo defendían, su corazón dolía con una mezcla de gratitud y tristeza, el peso de su apoyo era reconfortante y abrumador al mismo tiempo. Nunca había pedido nada de esto, pero sintió una sensación de conexión con las personas que se habían unido en su nombre, un entendimiento compartido que trascendió las palabras. El gobernador Edwards puso una mano en el hombro de Jaden, su expresión era de feroz orgullo, así es como se ve el cambio. Jaden, la gente de pie junta exigiendo justicia, estás ayudando a hacer esto posible. Jaden asintió, aunque todavía luchaba por comprender el alcance total de lo que estaba sucediendo. La idea de que su historia llegara a tantas personas inspirando a actuar era a la vez empoderante y abrumador.
pero mientras miraba a los manifestantes en la pantalla, sintió una chispa de esperanza, un rayo de determinación que hizo retroceder el miedo y la incertidumbre. El día transcurrió y los mensajes de apoyo siguieron llegando. Activistas, líderes comunitarios e incluso celebridades se manifestaron en solidaridad con Jayden, usando sus plataformas para amplificar su historia y pedir justicia. Cada mensaje, cada publicación se sumaba a la creciente presión sobre la MTA. Tomó medidas, y no pasó mucho tiempo antes de que la organización publicara una declaración abordando el incidente. En la declaración, la MTA expresó su profundo pesar por lo que había sucedido y anunció que el trabajador involucrado había sido suspendido en espera de una investigación interna. Prometieron revisar sus protocolos de capacitación e implementar medidas para garantizar que todos los empleados trataran a los pasajeros con respeto y dignidad. El gobernador Edwards leyó la declaración en voz alta a Jayden. Su tono fue mesurado pero no impresionado. Es un comienzo, dijo, dejando el periódico a un lado, pero no es suficiente. Necesitamos más que solo promesas. Necesitamos responsabilidad y nos aseguraremos de que cumplan. Jayden miró a su padre y vio la resolución en sus ojos, la determinación inquebrantable que lo había llevado a través de innumerables desafíos. Sabía que su padre no daría marcha atrás, no dejaría que este problema pasara a un segundo plano y, por primera vez, Jayden sintió un atisbo de confianza, una sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar. A la mañana siguiente, mientras yacía en su cama de hospital revisando su teléfono, Jayden se encontró con una publicación que le llamó la atención. Era un video de un maestro de su escuela. Un breve clip de ella hablando con su clase sobre la importancia de defender lo que es correcto y de usar sus voces para luchar por la justicia. Habló sobre Jayden, sus palabras estaban llenas de orgullo y admiración y alentaron a sus estudiantes a ser valientes, a ser amables, a ser el cambio que querían ver en el mundo. Jayden observó cómo su corazón se llenaba de una mezcla de gratitud e incredulidad. Nunca se había considerado a sí mismo como alguien que pudiera inspirar a otros, alguien que pudiera marcar la diferencia, pero al escuchar las palabras de su maestro sintió una chispa de esperanza, la creencia de que tal vez, a pesar de todo, podría hacerlo. Parte de algo significativo. Las protestas siguieron creciendo y cada día trajeron nuevas voces al movimiento. La gente compartió sus historias, sus esperanzas, sus sueños de una ciudad donde todos se sintieran seguros y respetados, y mientras Jayden observaba desde su cama de hospital, sintió un sentido de propósito, una determinación de sanar para seguir adelante y ayudar a construir un mundo donde nadie tuviera que soportar lo que él había pasado. El gobernador Edwards permaneció a su lado, su apoyo inquebrantable, una fuente constante de fortaleza. Juntos vieron cómo la ciudad se unía a su alrededor mientras la gente se unía en nombre de la justicia y la compasión, y en ese momento Jayden supo que no estaba solo, que su lucha era parte de algo más grande, un movimiento que seguiría creciendo impulsado por el poder de la esperanza y la promesa de cambio. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, procedimientos legales y creciente presión pública sobre la autoridad metropolitana de transporte. Todos los medios de comunicación en el estado cubrieron la historia diariamente, actualizando al público sobre el progreso de la investigación, la suspensión del trabajador de la MTA y las continuas protestas afuera de la sede de la MTA. La demanda de rendición de cuentas de la ciudad había alcanzado un punto álgido y estaba claro que la gente no íbamos a dejar que este asunto quedara así. El gobernador Edwards observó cómo se desarrollaban los acontecimientos con una determinación feroz. Para él, no se trataba solo de justicia para su hijo, se trataba de dar un ejemplo para garantizar que nadie más tuviera que experimentar el dolor y el miedo que Jayden había soportado. Todos los días se reunió con sus asesores para presionarlos para que presionaran por más, para garantizar que la MTA rindiera cuentas en todos los niveles. Mientras tanto, mientras la recuperación de Jayden continuaba en el hospital, había comenzado la fisioterapia y, aunque los ejercicios eran agotadores, se esforzó, impulsado por el apoyo que recibió de amigos, familiares e incluso extraños que habían escuchado su historia. Todos los días recibía tarjetas, flores y mensajes de personas de toda la ciudad, algunos compartiendo sus propias experiencias, otros simplemente ofreciendo palabras de aliento. Jayden encontró fuerza en sus historias, un sentido de solidaridad que lo ayudó a superar los días difíciles. Entonces, una tarde, mientras Jayden descansaba en su cama de hospital, su padre entró en la habitación con una mirada determinada en su rostro. Jayden comenzó a hablar con su voz llena de resolución: vamos a ver esto a través del trabajador de la MTA que te hizo esto. Él va a ser de ayuda. Él no solo es responsable de lo que te hizo, sino del patrón de comportamiento que mostró a lo largo de los años. El corazón de Jayden dio un vuelco. No había escuchado mucho sobre los detalles de la investigación, pero sabía que su padre había estado trabajando incansablemente detrás de escena. ¿Qué quieres decir, papá? El gobernador Edwards se sentó a su lado con la mirada firme.
He estado trabajando con un equipo de abogados e investigadores y hemos descubierto un problema en la historia. El hombre que te empujó tiene un registro de quejas presentadas en su contra por pasajeros, muchas de ellas citando comportamiento agresivo e inapropiado. Hasta ahora, esas quejas fueron ignoradas o dejadas de lado, pero nos estamos asegurando de que haya cambios. Jayden sintió la oleada de ira y tristeza mientras procesaba las palabras de su padre. La idea de que este hombre había dañado a otros, que sus acciones habían quedado impunes durante tanto tiempo, era exasperante, pero debajo de la ira había una sensación de alivio, una sensación de que finalmente las acciones de este hombre estaban saliendo a la luz. El gobernador Edwards continuó con su voz firme. No nos detendremos allí. Estamos presionando para una revisión completa de las políticas de la agencia, especialmente cómo manejan la mala conducta de los empleados. Demasiadas personas han sufrido porque las quejas fueron ignoradas. Nos aseguraremos de que eso cambie. Jayden, te prometo que Jayden asintió con el corazón henchido con una mezcla de gratitud y orgullo. Sabía que su padre estaba luchando no solo por él, sino por todos los que habían sido maltratados, todos los que se habían sentido impotentes ante la injusticia. A medida que avanzaba la investigación, la MTA se enfrentaba a un escrutinio cada vez mayor. El público exigía respuestas y con cada nueva revelación la credibilidad de la organización se debilitaba. Se supo que la MTA había ignorado rutinariamente las quejas de los pasajeros, permitiendo problemas empleados a seguir trabajando sin consecuencias. Esta revelación solo alimentó la ira del público, y las protestas fuera de la sede de la MTA aumentaron, atrayendo a gente de toda la ciudad que exigía rendición de cuentas y justicia. La presión sobre la MTA finalmente llegó al punto de ruptura. En una declaración oficial, la organización anunció que el trabajador responsable del asalto de Jayden había sido despedido formalmente y que la MTA implementaría nuevas políticas para prevenir tales incidentes. En el futuro prometieron establecer un sistema disciplinario más estricto para la mala conducta de los empleados, comprometiéndose a crear un ambiente más seguro y respetuoso para todos los pasajeros. El gobernador Edwards escuchó el anuncio con una mirada de sombría satisfacción. Acción fue una victoria, pero sabía que todavía había trabajo por hacer. Continuó reuniéndose con funcionarios de la ciudad, abogando por reformas más amplias que protegieran no solo a los pasajeros del metro, sino a todos los neoyorquinos. Su objetivo era claro: crear una ciudad donde nadie tuviera que temer prejuicios o discriminación en espacios públicos. Para Jayden, la noticia trajo una sensación de cierre. Sintió que se le quitaba un peso de encima, un sentimiento de que la justicia, por más que tardara en llegar, finalmente se había servido. Pero el viaje había dejado su marca en él. Ya no era el chico despreocupado que una vez había tomado el metro sin pensarlo dos veces. Su experiencia lo había cambiado, lo hizo más consciente de las duras realidades que muchas personas enfrentan diariamente y, aunque el pensamiento lo entristeció, también sintió un nuevo sentido de propósito, una determinación de usar su voz para defender a los demás. Una noche, cuando Jayden se sentó con su padre en el hospital, miró hacia arriba y habló en voz baja: «Papá, ¿crees que yo también podría ayudar? No quiero que nadie más pase por esto. Tal vez podría. No sé. Habla con la gente. Comparte mi historia». El gobernador Edwards miró a su hijo. El orgullo brillaba en sus ojos. Puso una mano sobre el hombro de Jayden asintiendo. «Jayden, creo que podrías ayudar más de lo que crees. Tu voz es poderosa si estás listo. Si esto es lo que quieres, estaré contigo en cada paso del camino». El rostro de Jayden se iluminó con una pequeña sonrisa. Rompiendo el cansancio por primera vez desde el incidente, sintió una renovada sensación de esperanza. Se dio cuenta de que podía convertir su dolor en algo significativo. Podía ayudar a otros compartiendo su experiencia, y mientras miraba a su padre, supo que juntos continuarían la lucha por la justicia, no solo para él sino para todos los que habían sido silenciados. Los eventos de las últimas semanas habían dejado cicatrices, pero también habían encendido una llama de resiliencia dentro de Jayden, una que lo guiaría hacia adelante. Los días posteriores a la declaración formal de la MTA vieron una efusión de alivio, orgullo y optimismo cauteloso de personas de toda la ciudad de Nueva York. La historia de Jayden había desencadenado un movimiento que era imposible de ignorar, y su nombre se había convertido en un grito de guerra para aquellos que se habían sentido sin voz durante demasiado tiempo. Los periódicos, los segmentos de televisión y las publicaciones en las redes sociales hablaban de la valentía de Jayden, de la determinación de su padre y de la gran cantidad de apoyo que había unido a la ciudad en un llamado al cambio para Jayden. El viaje estaba lejos de terminar. Sus días todavía estaban llenos de sesiones de fisioterapia, citas con el médico y el lento y difícil proceso de recuperación, pero el conocimiento de que su historia había tocado tantas vidas le dio fuerza y motivación para seguir adelante. Cada día se esforzaba por trabajar más duro, sabiendo que su viaje ahora era parte de algo más grande, una historia que continuaría. Para inspirar mucho después de que se había curado, el gobernador Edwards lo visitaba diariamente,
Su apoyo inquebrantable era una fuente constante de fortaleza. Juntos leyeron las cartas y los mensajes que llegaban por docenas, algunos de personas de todo el país que habían seguido la historia de Jadon, otros de familias locales que expresaron su gratitud y solidaridad. Jadon sintió una profunda sensación de conexión con cada mensaje y, aunque recién estaba comenzando a comprender el impacto de su historia, sabía que quería seguir luchando por los demás para asegurarse de que su dolor no fuera en vano. Una mañana, mientras Jadon estaba sentado con su fisioterapeuta luchando con una serie de ejercicios para las piernas, miró hacia arriba para ver a su padre de pie cerca mirándolo. Mirándolo con orgullo. Lo estás haciendo muy bien, Jadon, dijo su padre acercándose. Te estás volviendo más fuerte cada día. Jadon asintió, aunque podía sentir la tensión en sus músculos, el dolor que le recordaba cuánto había soportado su cuerpo, pero encontró la mirada de su padre, su determinación inquebrantable. No me rendiré, papá, no puedo. No, después de todo. El gobernador Edwards asintió, su rostro suavizándose con una mirada de orgullo y de piel. Lo sé, hijo, y estás haciendo una diferencia más de la que te das cuenta. Más tarde ese día, mientras Jadon descansaba en su habitación, su padre entró con una invitada especial, una mujer llamada señorita Álvarez, una líder comunitaria que había sido una voz prominente en las protestas. Ella sonrió cálidamente a Jadon, extendiendo una mano mientras se presentaba. Jadon, es un honor conocerte, dijo. Tu fuerza y coraje han sido una inspiración para muchos de nosotros. Has ayudado a lograr un cambio real en esta ciudad. Jadon sintió un rubor de orgullo, pero también una sensación de humildad. Gracias, señorita Álvarez, solo quería hacer lo correcto, no esperaba todo esto. La señorita Álvarez sonrió con su mirada llena de calidez. A veces los cambios más importantes vienen de aquellos que menos lo esperan. Usted le ha recordado a la gente el poder de la resiliencia de defender lo que es correcto, y gracias a usted la ciudad ha prometido implementar nuevas políticas para responsabilizar a las personas. Usted nos ha mostrado a todos lo que significa ser valiente. Jadon sintió una oleada de emoción al escuchar sus palabras. No se había dado cuenta de cuán profundamente su historia había afectado a otros, cómo les había dado esperanza y un renovado sentido de propósito. Entonces, supo que quería continuar con este trabajo para usar su voz para defender la justicia, no solo para él, sino para todos los que alguna vez se habían sentido invisibles. Los siguientes meses trajeron cambios que resonaron en toda la ciudad. Bajo el liderazgo del gobernador Edwards, la MTA implementó una serie de reformas que incluyen un proceso más estricto para abordar las quejas de los pasajeros y sesiones de capacitación obligatorias sobre respeto y equidad para todos los empleados. La ciudad también introdujo un nuevo grupo de trabajo para monitorear incidentes de prejuicio y discriminación, asegurando que cada ciudadano se sintiera seguro y respetado en espacios públicos. Jadon observó el progreso con una mezcla de orgullo y gratitud al saber que su experiencia había ayudado a dar forma a estos cambios. Recibió innumerables invitaciones para hablar en escuelas, centros comunitarios y eventos donde compartió su historia, su viaje de sanación y su esperanza por un mundo más justo. Cada vez que hablaba, sentía el peso de su mensaje, el conocimiento de que sus palabras tenían un poder que apenas había comenzado a comprender. Un día en particular, Jadon fue invitado a una ceremonia especial en el ayuntamiento, donde el alcalde y otros funcionarios de la ciudad se reunieron para reconocerlo como un símbolo de resiliencia y cambio. El corazón de Jadon se aceleró cuando se acercó al post. Odió a su padre de pie junto a él, su mano descansando tranquilizadoramente sobre el hombro de Jadon, respirando profundamente. Jadon miró a la multitud, los rostros llenos de esperanza y admiración. Sabía que esta era su oportunidad de agradecer a todos los que lo habían apoyado para recordarles la importancia de defender lo que era correcto. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó su voz firme. Cuando este viaje comenzó nunca podría haber imaginado que mi historia significaría tanto para tanta gente. Yo era solo un niño en camino a casa como cualquier otro día, pero ese día sucedió algo que cambió mi vida para siempre. Hizo una pausa ordenando sus pensamientos mientras miraba a la multitud. Al principio sentí miedo, enojo e incluso impotencia, pero con el apoyo de mi familia, mis amigos y todos los que creyeron en la justicia encontré fuerza. Aprendí que no tenemos que quedarnos callados cuando vemos algo malo, que podemos levantarnos y exigir un cambio. Jadon respiró profundamente, su voz se llenó de emoción. Esto no se trata solo de mí, se trata de cada persona que alguna vez se sintió invisible, cada niño que ha sido tratado injustamente, cada familia que ha tenido que soportar el dolor por las acciones de otra persona. Quiero que todos aquí sepan que podemos hacer una diferencia, podemos cambiar el mundo un paso a la vez. Cuando terminó, la multitud estalló en aplausos, sus vítores llenando el salón con un sentido de unidad y esperanza. Jadon sintió una ola de la gratitud lo invadió. La comprensión de que ya no era solo una víctima, era una voz, un símbolo de resiliencia y fortaleza, un faro para otros que necesitaban esperanza. Después de la ceremonia, mientras estaba con su padre, el gobernador Edwards le puso una mano en el hombro, sus ojos se llenaron de orgullo. Has hecho algo increíble, Jadon, dijo suavemente, le has mostrado al mundo lo que significa ser valiente, no podría estar más orgulloso. Jadon miró a su padre con el corazón lleno. Gracias, papá, no podría haber hecho esto sin ti en los meses y años que siguieron.
La historia de Jaden Street siguió inspirando cambios. Se convirtió en un defensor de la justicia, hablando sobre problemas de prejuicio y discriminación, usando su voz para empoderar a otros. Su experiencia había dejado cicatrices tanto físicas como emocionales, pero había transformado ese dolor en un propósito, una misión para construir un mundo donde todos se sintieran valorados y seguros. Y cuando miró hacia atrás en su viaje, supo que esto era solo el comienzo. Ya no era solo un niño en una plataforma del metro, era un símbolo de cambio, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la resiliencia podían iluminar el camino a seguir al final. La historia de Jaden fue más que un llamado a la justicia, fue un testimonio del poder de ponerse de pie, de hablar y de creer en un futuro donde prevalecieran la amabilidad y el respeto. Y a medida que avanzaba, Jaden sabía que era parte de algo más grande, un movimiento que seguiría creciendo impulsado por los sueños y el coraje de todos los que creían en un mundo mejor. Gracias por ver este video. Hasta el final, la historia de Jaden es un recordatorio de que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Si crees en la lucha por la justicia y la igualdad, suscríbete, deja un comentario y comparte tus pensamientos. Difundamos esta historia juntos y trabajemos por un mundo mejor.